1964, con la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, se reconoce la igualdad ante la ley de blancos y negros. Así se trató de terminar con la segregación racial y ya habían pasado 9 años de que Rosa Parks, una nacida negra en Montgomery, Alabama, hija de un carpintero y de una maestra de escuela, costurera, que además se desempeñaba como secretaria y ayudante en la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color. Tuvo una conducta en un colectivo que desató la discusión para llegar a la toma de conciencia, por lo menos en el área legislativa. Cuestión que alivianaría o se trataría de cambiar algún paradigma. Esta situación que sufría la población negra, que por ejemplo en los baños se mostraban letreros de solo blancos o negros no. Esto era posible por la única razón de hacer sentir inferiores a los negros. La anécdota puntual que referimos es del 1 de diciembre, donde el día que se recuerda con motivo suficiente es que los buses no se mezclaban los blancos, que por ese motivo viajaban adelante, con los negros que se ubicaban detrás o en el medio. El medio quedaba reservado para los blancos, pero se podían sentar los negros si no había ningún blanco que hubiera subido al bus y lo requería. Sucede que Rosa Parks se sentó en los asientos del medio y sucede que sube un blanco que requiere el asiento porque se llenó el bus y ella no se quiso levantar. Entonces el colectivero o el chofer le exigió, porque tenían esa potestad el colectivero de hacerlo, el chofer, y ella no se levantó. Entonces todo esto terminó en que tuvo una causa judicial, estuvo en el calabozo, la acusaron de perturbar el orden público y pagó una multa de $14. Dice ella, en sus memorias que escribió y que llamó Mi Vida, aquel día estaba fatigada y cansada, harta de ceder. Mientras más obedecíamos, peor nos trataba. Esta frase suya me quedó resonando por la época que afrontamos y que quizá por lo que hemos cedido demasiado en el gobierno que estamos terminando ahora, y veremos cómo hacemos para no ceder, para no callar en el próximo que comenzaría mañana. Este episodio, volviendo a Rosa Parks, provocó un boicot masivo de la comunidad negra. Es como que comenzaron a salir más a la calle. Los medios de transporte de Montgomery quedaron suspendidos y un recrudecimiento del conflicto racial que en este estado de Alabama, que en realidad tiene una población de 105.000, tenía en ese momento de 105.000 personas y 42 almas eran negras. Entonces era un montón, casi el 50%. Había que tener en cuenta, había que pergeñar un cambio. El dato llamativo es que Rosa Parks fue la primera mujer que recibió honores funerales a su muerte en el Capitolio, o sea, en el Congreso. Pero así todo dudó que se haya abolido la discriminación social en las fuerzas políticas de ese país, en las fuerzas de policía, y así lo hemos visto en imágenes repetidas veces que nos llegan, en donde la policía ha llegado a matar a personas afrodescendientes. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Porque tenemos la idea, quizá, de que no hay negros, de que los negros se exterminaron por diferentes motivos, y vamos a desarrollar un poco esto. En la Constitución Nacional de 1853, nuestra primera Constitución, fueron reconocidos indios, negros y ciudadanos, siendo así derogadas todas las normas antiguas sobre servidumbre y explotación. Cuando recordamos a través del revisionismo histórico que estamos tratando de hacer desde hace unas décadas para acá, a María Remedios del Valle, y decimos que fue una militar afroargentina, auxiliar en las invasiones inglesas y combatiente del Ejército del Norte de la independencia de nuestro país, decimos también que fue una de las primeras mujeres, de las pocas, que comenzaron a luchar, pocas y no tan pocas. Ya hemos hablado algunas veces de algunas participaciones, tanto en la propia batalla como también haciendo espionaje, por ejemplo.
Digamos que ella participó a partir del 25 de mayo de 1810 en el Alto Perú junto a su marido y a sus 2 hijos. Posteriormente quedó viuda porque murieron y sus hijos también murieron. Como muchas otras mujeres, acompañó a la tropa alimentando a los soldados, como decíamos, también en la batalla, pero nunca fue reconocida porque murió en la pobreza como una indigente. Pero recordamos que el 10 de julio de 1828, José Viamonte decía: yo conocí a esta mujer en la campaña del Alto Perú. Ella pide ahora limosna, porque después de esa vida, durante tantos años, herida y maltratada, no podía trabajar naturalmente. Bueno, una frase que hoy nos suena bastante, pero era muy importante en ese momento porque él estaba pidiendo una pensión, simplemente. Cuestión que no se llegó a dar porque se la dieron después que murió. Esto se daba a partir de la negación y de la desvalorización del papel que jugaba en la sociedad, donde se quería ocultar la explotación a la que se veía sometida y también esconder los datos sobre las riquezas que se acumularon a costa de la esclavitud, del tráfico de personas, de los seres humanos de origen africano. Las matanzas en las guerras de independencia, las civiles, las epidemias de cólera, de fiebre, la conquista del desierto, no fueron las causantes de las muertes de los más pobres, incluidos y los afroargentinos. Quizás sí, pero afroargentinos hay, y a montones. Y eso es lo que queríamos rescatar. Aunque no existen estudios de las diferencias de color de piel en la Argentina, que sean serios, hay uno del 2012, pero que no es muy confiable, decimos que el color de piel más oscuros es no cabe duda de que existe un patrón diferencial de la acumulación de ventajas y desventajas que ese color trae en el mercado laboral, porque las jerarquías de clase en la Argentina se superponen con jerarquía de los colores de piel bastante evidentes. O en los cargos importantes están los más blancos, parece ser. Los más blancos. Y les quizá no deberíamos decir. Si decimos crisol de razas, como tanto se nos ha impuesto, debemos hablar de que se excluía la pertenencia de la nación a las personas de otros colores de piel o extracciones étnicas. Más bien se forzaba a disimular. Hay que disimular que existen los afroargentinos para que ésta sea una nación blanca europea. Así fueron los comienzos, hasta que la ley 17.722 nos dice que los derechos de los afrodescendientes se incluye, por ejemplo, proteger ciertos grupos raciales y asegurarles condiciones de igualdad o imponer penas a quienes vayan a actividades racistas o den recursos económicos a esas actividades. La comunidad afroargentina, dice a través de Federico Pita, vivimos explicando que existimos, que es una atrocidad social lo que sufrimos, porque se esconde al afroargentino en pos de la construcción de una sociedad blanca europea, y es evidente que en la calle nos topamos con muy diferentes rasgos y colores. Hasta se alude a una parte para referir al todo. Por ejemplo, decimos el negro como significante englobador para la totalidad de las clases populares. ¿O no es así? Cuando decimos decimos es negro pero de color, o es negro de adentro, es negro y eso es muy discriminador y lo vivimos a diario. Las diversas experiencias liberales nos impusieron el silencio al negro, a la negritud. Hablamos tanto de la dictadura del 76, de las crisis del 2001, allí peor, donde el trabajo además pierde la simbología de la importancia que tiene y que es una de las primeras comunidades, la negra, debemos decir, en organizarse en el país del mutualismo, por ejemplo. El mito de la nación blanca tiene relación directa a la opresión económica, al producirse violencia institucional hoy contra senegaleses, haitianos, caberverdianos y otros migrantes descendientes. La agrupación Sangó, por ejemplo, es una de las agrupaciones afroargentinas, dice: necesitamos ennegrecer los distintos espacios. Queremos estar en los lugares de decisión,
y que en Argentina se alcance un cupo laboral afro, como tiene, por ejemplo, Uruguay. Y aquí nos vamos al hecho de que Uruguay y Argentina, el Río de la Plata, tienen una historia en común y tienen también la llegada de personas afro en común. ¿Por qué nosotros decimos en Argentina que fueron muertos, que no están, que ya no existen, cuando sí existe la población afro y existe la población afro-argentina? ¿Qué tan lejos estamos de los tiempos de Rosa Parks hoy? Porque yo decía, mañana es 10 de diciembre, se celebra la fecha en que la ONU declara los 30 derechos universales del hombre. El derecho a no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, a la educación, a buscar asilo. Esta declaración incluye derechos civiles, políticos, como el derecho a la vida, a la libertad y a la vida privada. Creo que tenemos que pensar que tenemos que seguir trabajando para incluir a estas minorías que por ahí no son tan minorías. Nos vamos escuchando a la negra peruana Victoria Santa Cruz.